Estamos como templo hablando de la familia. Y en la mañana recordaba parte de mi niñez y recordé una vez porque yo viví en la población ahí, en Simón Bolívar, y población no, pues. Y recuerdo cuando jugábamos a la pelota, jugábamos en las calles porque en ese tiempo no había tantos autos como ahora. Hoy día no se puede hacer nada en las calles, muchos autos, mucha violencia también, mucha delincuencia. Me acuerdo que jugábamos a la pelota, nos tomábamos las calles y jugábamos con los jóvenes o niños de otros lados. Y me acuerdo que estábamos jugando con unos cabros, unos chiquillos de Butamayín, que están un poco más allá de la población. Estábamos ahí jugando en Martínez Rosa. Y era clásico en esos juegos que uno se terminaba picando, se enojaba y se armaba las peleas, po. Y, y no me acuerdo cómo fue esa pelea, pero sí me acuerdo que yo salí persiguiendo a unos cabros ahí por Martínez Rosa para pelear, para pegar. Y resulta que cuando voy llegando ahí a Progreso, más o menos donde vive el hermano Eduardo, salen todos los cabros de allá, de ese lado, del lado de Butamayín, y salen con piedras, palos, y de repente sale mi hermano, el Quique atrás, y grita, no le peguen, es mi hermano. Y tomó como, no sé, era un palo grande y empezó a perseguir. Los cabros arrancaron, porque no, yo iba así nomás. Pero el Kiki venía como con un palo, no sé si era una rama, una escoba, algo así, y arrancaron. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque, bueno, con mi hermano y con varios yo no me llevaba bien. En general, usted cuando escucha historias de hermanos, de familia, va a escuchar siempre que hay problemas en la familia. Y yo con mi hermano nunca me llevaba bien, nos pasamos peleando. Entonces, pero en esa oportunidad yo sentí como que él se preocupó por mí. Y hoy la familia está en peligro. Y no porque la familia no sea voluntad de Dios o porque la familia está obsoleta, sino porque de una u otra manera nos hemos alejado de Dios. Es por eso que quiero que abran ahí el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Amén. Hermana Minta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Ah, Jehová no guardare la ciudad, ese, sí, hasta ahí nomás, hasta ahí, era el uno. ya, Ya, pero no importa, pero es todo ese salmo está referido a la allá. familia y al hogar. Gracias, Señor, ha sido leída tu palabra. Tu palabra dice que si tú no guardas nuestros hogares, en vano trabajamos. Señor, bendice en esta tarde mi vida, guíame para compartir tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Bendice a los oyentes y a través de nosotros, Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón y podamos hacer la vida y poder compartirla con otros. En el nombre de Jesús, amén. Si Dios no edifica la casa, y cuando habla de casa habla de hogar, no del edificio mismo. En vano trabajan los edificadores. Qué declaración tremenda. Porque ¿quién creó la familia? Fue Dios, desde el Génesis. Fue Dios el de la idea de la familia. Y cuando vamos al libro de Génesis, dice que Dios creó todas las cosas y cuando las iba creando, decía, y vio Dios que era bueno. Cuando dice, separó, ¿cierto? El agua de la tierra y vio Dios que era bueno. El primero y segundo día no hay ningún y era bueno. Cuando hizo la luz, ¿cierto? Cuando separó el cielo el agua del cielo, ¿no? Pero al tercer día ya empezó a decir, y vio Dios que era bueno. Después a la tierra le dijo que produjera vegetación, hierbas, árboles que den fruta, y vio Dios que era bueno. Al crear las lumbreras, la de la noche, la luna, el sol de día, y vio Dios que era bueno. Al crear los peces, todas las tipos, clases de peces en el mar, las aves de los cielos, y dice, y vio Dios que era bueno. Y en el sexto día dice, y al crear todo tipo de animales terrestres, también
y vio Dios que era bueno. Pero al final dice que Dios crea al hombre, varón y hembra los creó. Y termina ahí en Génesis 1:31 y fíjense la diferencia que hace Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno y en gran manera. O sea que ya no era bueno, era muy bueno lo que Dios hizo. Entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace varón y hembra, dice, los crea. Y cuando termina todo este proceso creativo, Dios como que se alaba, dice, esto me quedó espectacular, me quedó súper bueno. Y bueno, todos sabemos la historia, que la humanidad se corrompe, ¿cierto?, a través del pecado de Adán y Eva, y, pero el plan de Dios no cambia. El plan de Dios para la sociedad, el fundamento de Dios para la sociedad es la familia. Hay una cosa que no es deseable, según Génesis, y está ahí en Génesis 2:18. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, la familia es algo en gran manera bueno, pero además que el hombre y la mujer no estén solos. Es deseable para, para Dios que no estemos solos. Dice, mejor son dos que uno, ¿cierto? Porque si uno cae y está solo, ¿quién le va a levantar? ¿Quién le va a ayudar? ¿Cierto? Em, es necesario que el ser humano entienda que necesita de los demás. Hoy día pensamos nosotros que podemos ser autónomos y no depender de nadie. Ojalá, pues no sé si usted ha escuchado, pero todos dicen, no, no me gustaría andarle pidiendo favores a nadie. No, pero el plan de Dios es que vivamos en comunidad y que nos ayudemos y la sociedad se desarrolló de esa forma. Así que Dios creó la familia. Es una idea de Él. Así que ahora está claro, sí, que la sociedad se ha deteriorado. El enemigo ahí metió su cola, ¿cierto? Y ha destruido todo este tipo de relaciones. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, vuelta al plan de Dios. Dios quiere que el hombre y la mujer, ¿cierto? Se unan, formen una familia, pero que corten el cordón umbilical. Hoy día muchas personas, por un motivo u otro, no lo hacen. Y comienzan, ¿cierto?, a convivir o se casan y van a vivir a la casa de los padres. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que cada familia se sostenga, se vuelva algo nuevo, ¿ya? Obviamente sin olvidar que uno viene, ¿cierto?, de otra familia y Dios no nos manda a odiar esa otra familia, nos manda a amarnos unos a otros, ¿ya? ¿Por qué Dios crea la familia? Y siempre yo me hago esa pregunta. Porque la idea de Dios es que vivamos en un lugar seguro. Nosotros solo, imagínense un bebé que nace solo en el mundo. No podría resistir. Un bebé necesita del cuidado de otro. De hecho, el ser humano, eh, desde que nace hasta que se independiza, necesita del cuidado de otros. Es dependiente hasta que es capaz de sobrevivir solo. Eh, y nuestros hijos, esa es la idea de nuestros hijos, que ellos, ¿cierto?, se vayan desarrollando, los vamos ayudando hasta la medida de que ellos puedan solos volverse, ¿cierto?, dependientes de Dios. Nosotros no los dejamos solos, lo que queremos es que ellos, así como nosotros dependemos de Dios, ellos también dependan de Dios, porque con eso aseguran el éxito de su plan, de su carrera, de su propósito. Em, Ese es el plan de Dios. A veces también nosotros nos aferramos a nuestros hijos pensando que se tienen que quedar con nosotros toda la vida y no es así. Ellos tienen que crecer, tienen que desarrollarse y Dios tiene un plan para ellos también y un propósito. Es por eso que dice, dejará hombre, padre y madre. Claro, y cuando somos solteros como que nos gusta esa idea, pero cuando somos padres no nos gusta nada mucho esa idea. Pero es el plan de Dios, ¿ya? Porque Dios quiere que aprendamos a cuidarnos, a protegernos. ¿Cuál es el lugar más seguro para Dios? La familia.
¿Cuál es el lugar más seguro para un embrión? El vientre de su madre. Y hoy día hasta eso está siendo atacado. Dios creó la familia con ese plan. La idea de cuidarnos, de ayudarnos, protegernos, proveernos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho el ser humano con ese plan de Dios? Lo ha destruido. Porque vemos cómo se dañan, cómo primero el matrimonio se daña, ¿cierto? La mujer que olvida el pacto, el hombre que es infiel, el hijo que es rebelde, los hermanos que pelean, ya desde el principio vemos en la Biblia también, ¿cierto? Caín y Abel, y vemos envidia, ¿cierto? Y problemas debido al pecado. Pero volviendo al Génesis, la Biblia habla de familia. Em, Igual los títulos que le pusieron a las historias, esos títulos que usted dice, el llamado de Noé, uno dice Noé. Y la historia es de Noé solamente. El arca de Noé le pusieron, ¿cierto? El arca de Noé. Y como lo dije alguna vez, no, dice la Biblia, el Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Las historias que cuenta la Biblia son historias de familias. Pero esos títulos que están ahí, esos títulos no son originales. Esos títulos fueron siendo colocados en forma posterior por eruditos, por personas que traducen la escritura, le van poniendo títulos. De hecho, ni los capítulos ni los versículos estaban originalmente. La Biblia hasta el año 1227 era de corrido el texto. Y en el año 1227 recién un teólogo comenzó a separarlo en versículo y capítulo. Y ese trabajo terminó en 1448, en el siglo XV. Imagínense. Pero los títulos los pusieron personas. Y ya ahí yo sí digo en un mundo machista, porque siempre dicen la historia de Abraham, la historia de Noé, el arca de Noé. Pero la verdadera historia, si uno la lee, dice Abraham y su familia. ¿Cierto? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra, tú y tu familia. ¿Cierto? La historia de Isaac es de Isaac y su familia. La historia de Jacob es de Jacob y su familia. Por lo tanto, Dios está siempre preocupado, ¿cierto?, de las familias. Miren, Hebreo 11:7 dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar ¿a quién? A su familia. Eso dice Hebreo 11:7. Em, ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, Dios desde el principio está preocupado de la familia. No sé si recuerdan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran dos tablas de piedra escritas por el propio dedo de Dios. Algunos dicen que cuando Moisés venía bajando y vio al pueblo celebrando y quebró las tablas, dice que ahí venían como 50 mandamientos. Eso dicen, ¿no? No sé si será cierto. Y después cuando fue nuevamente, lo resumió en 10, pero algunos decían, ojalá no venga el no adulterarás, pero venía, no adulterarás. ¿Qué está haciendo Dios con ese mandamiento? Imagínense que hoy día nosotros tenemos miles de leyes, y Dios tiene que resumir en unas piedras 10 leyes que rijan toda la moral y el carácter de las personas. Y en una de esas dice, no adulterarás. Es porque Dios está preocupado de la familia, porque sabe que el hombre que adultera, la mujer que adultera, destruye no solo su matrimonio, destruye su hogar, destruye a sus hijos. El primer mandamiento en la primera tabla decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso decía el primer mandamiento de la primera tabla. Jesús resumió estas dos tablas, ¿se acuerdan? La primera tabla, que eran de los primeros 4 mandamientos, Jesús dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, con toda tu fuerza. Y la segunda tabla, Jesús la resumió, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vienen 6 mandamientos. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento referente a,
al amar al prójimo, el primer mandamiento en la segunda tabla dice, honrarás padre y madre. Está hablándole a los hijos. Y siempre también yo me pregunté, ¿y por qué no decía un mandamiento, em, respetarás a tus padres o no te rebelarás contra tus padres, amarás a tus padres, no sé? Porque no todos tienen hijos, pero todos tenemos padres. Entonces el mandamiento está bien resumido. No, no todas las personas tienen hijos, pero sí todos tienen padres. Y la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. Es porque Dios sigue preocupado, a pesar de que nosotros, ¿cierto?, nos vamos de la casa, tenemos que cortar el cordón umbilical, ¿cierto?, formar una familia, pero Dios nos manda a honrar a nuestros padres, a no olvidarlos, a cuidarlos, a proveerles si es necesario. Jesús antes de morir le dice a Juan, le dice a María primero, Madre, he aquí tu hijo, Juan, he aquí tu madre. Se dice que María era viuda y los que han leído la historia saben que ser viudo o huérfano, ¿cierto? En el tiempo de Jesús era terrible, no había provisión y Jesús se preocupa incluso, ¿cierto? De honrar a su madre, de cuidarla, aun cuando está muriendo, porque él sabe que si su madre sola no tenía ninguna posibilidad y se la encarga al discípulo amado, a Juan. Así que, si usted se da cuenta, Dios siempre está preocupado de la familia. ¿Qué nos pide Dios a nosotros en el Nuevo Testamento, a los hombres? Dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Porque ahí hay un misterio. Esa unidad entre Cristo y la iglesia es la misma unidad que hay en el matrimonio, es la misma unidad entre hombre y mujer, ese símbolo de unidad. El matrimonio es el símbolo de Cristo y la iglesia. Entonces, Dios sí está preocupado del matrimonio, sí le interesa que el matrimonio sea fiel. Ahora, hay personas, ¿cierto?, que no se casan o que quedan viudas. Pablo ahí se metió en estos temas y dijo, bueno, no se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque dice, el que está solo se debe solo a Dios y debe vivir para Dios. Pero el que está casado debe cumplir su responsabilidad con su esposo, con su esposa y también con Dios. Tiene doble responsabilidad. Y volviendo al Salmo 127, que me leyó mi hermana Minta, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí hay una clave nueva. ¿Dios creó la familia? Sí. ¿Dios quiere la familia? Sí. ¿Dios quiere el matrimonio? Sí. Pero ¿sabe? Si Dios no está, su propósito se diluye. ¿Los fracasos cuándo vienen? Cuando Dios no está, cuando nos alejamos del plan y del propósito de Dios. Porque por más, dice, que guardemos la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y yo quiero que se quede con esto hoy día, que lo más importante para cuidar su relación en su familia, con sus hermanos, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, es nuestra relación personal con el Señor. Recuerden que Jesús dijo que el sabio, el necio quiso construir su casa ¿dónde? En la arena. Y el necio es el que escucha la palabra y no la hace. Y el sabio es el que escucha la palabra y la hace. Dios quiere que seamos sabios. Si tenemos nuestros pies, nuestro fundamento en Cristo, en la roca, si Él está, si Dios edifica nuestra casa, entonces somos bendecidos. Pero si no, en vano trabajamos. Yo le doy gracias al Señor porque Él nos ha libertado, nos ha sanado. De a poco ha ido reconstruyendo, ¿cierto? Lo que habíamos perdido, porque cuando yo no conocía al Señor, yo ya no creía en la familia ni en el matrimonio. Pero el Señor sana eso y uno empieza a creer nuevamente en las personas. Y es posible porque es plan de Dios. Y si nosotros nos libertamos y si nosotros nos sanamos,
otros que están alrededor nuestro, como nuestros familiares, también se sanan. Nuestra casa se sana, nuestra familia se sana. Y si mi familia se sana, la iglesia está construida por familias. Entonces la iglesia también será algo sano. Y si aún tu familia, tus hermanos, tu cónyuge, tus hijos no han conocido al Señor, la promesa de Jesús es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, muchas gracias. Señor, sin duda, todo el plan que tú formaste para nosotros, de familia, Señor, es un plan perfecto. Pero lamentablemente, Señor, como seres humanos, Señor, hemos desechado muchas veces, Señor, tu plan. No te hemos escuchado, no te hemos oído, hemos sido desobedientes. Señor, no te hemos buscado, nos hemos alejado. Finalmente hemos destruido, Señor, el plan que tú tienes con nosotros. Señor, pero tú eres tan bueno, Señor, que nos perdonas, nos restauras, nos levantas. Señor, en la cruz te llevaste todas nuestras faltas y nos diste, Señor, una vida nueva. Señor, permítenos que esta vida nueva sea una vida diferente. Permítenos, Señor, que en esta vida nueva, Señor, se sanen nuestras heridas, que nos ayudes a entender cuál es el plan y propósito para los nuestros, para nuestros hermanos, para nuestros padres, para nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que contamos contigo, que contigo somos más que vencedores. Señor, y si hay alguno que aún no cree, Señor, aún tengo hermanos que no creen, aún tengo familiares que no creen. Señor, permíteme en el nombre de Jesús ser testimonio. Y si no soy yo, Señor, envía, Señor, mensajeros, envía a otros, Señor, que puedan hablar tu palabra, Señor. Señor, solo tú puedes provocar transformación, cambio en nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, por la familia que tú nos diste. Señor, no somos perfectos, Señor, pero sin duda contigo estamos más que seguros. Gracias, Señor, porque tú eres el que edifica nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.